Bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022. Aproximadamente son las 8:07. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio con la sesión número 45 del Ágora, en la cual se estudian y discuten temas relacionados con la filosofía. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para charlar, profundizar y hablar de ideas. Voy a aclarar que no somos especialistas, salvo Jorge Andujo, ni académicos, por lo que los puntos de vista son solamente eso, Jorge. Usted disculpe, lo considero como especialista. De tal forma que nuestros comentarios son personales que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender. Continuamos con los comentarios sobre el escrito o el diálogo llamado Los amantes rivales de Platón. ¿Qué tal les pareció la lectura? Empiezo con esta pregunta porque me da un tono, ¿no? Para poder, un punto de partida, ¿no? Después de lo que pasó en la sesión anterior ya tengo miedo de pronunciarme anticipadamente. No. Fíjate que es importantísimo decir lo que piensas. Yo te lo respeto y te lo seguiré respetando. Y aparte siempre te incitaría, te invitaría a que sí lo expreses. O sea, nadie tiene un pensamiento correcto. No, no, sí, tienes razón. Pero, no, o sea, es broma. Ah, ya vas Este. empezando. No, sí, esa. O sea, aquí no, estamos aquí, o sea, tratamos de entender las ideas, ¿no? Tratamos Ya. de dar un comentario consistente, pero pues por eso hacemos la aclaración que solo los expertos son los que, pues bueno, ellos sí ya tienen una responsabilidad de estudiar, de sustentar sus argumentos. Aquí no, es un ejercicio que estamos, intelectual, que estamos tratando de hacer, ¿no? Sí. No, sí, pues a mí me gustó. Me gustó en función de que me despertó mucha duda. Más no en función de que estoy de acuerdo con todo. O sea. Ujú. Sobre todo, no sé, como que. No sé si leyeron el argumento, que obviamente no está escrito por. Pues por Platón, ¿no? Pero hay una parte donde. Bueno, sí, Sí, te bueno, voy a escucho. decirlo. Hay una parte donde dice. Pero el filósofo no debe ser inferior a nadie. Ah, sí, yo también Donde. lo noté. Y Como que también me en el hizo texto lo dice. mucho ruido, o sea, pero mucho, mucho, mucho. Ujú. Y. Y ya, o sea, no, nomás. No indagué mucho, pero me hizo mucho ruido y dije, ¿qué es esto? Y ya lo leí más con calma. Y ya vi que el texto en realidad no está tan. O sea. De que no. Bueno, por lo menos yo no lo noté tan duro con esa afirmación. Y dije, el argumento está escrito medio. No, no tan duro, pero sí, Pero sí, sí sí lo hay una intuición, sugiere. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Ajá, Entonces. sí, te escucho. Pues No, sí, no. como que a mí del texto está muy raro, ¿no? Como está escrito, o sea, a diferencia de otros, bueno, pues textos que hemos leído, diálogos que hemos leído de Platón, este parece que tiene una manera de escribir muy diferente. Y Ujú. sí, bueno, no se afirma si no es de Platón o si es de Platón, pero se duda. Yo diría que que más probable que no sea, porque tiene una estructura diferente, pero me quedo también rescatando como más bien las ideas, ¿no? Que se tratan en el texto Ujú. y igual con la experiencia de la vez pasada, pues ya que lo estaba leyendo, dije, ay, no manches, esto se me hace que no es, Ujú. pero ya lo vi con otros ojos, ¿no? De más bien ver cuáles son las ideas que se están planteando y bueno, también como un ejercicio de saber localizar, ¿no? O sea, Ujú. si esto tal vez no sea, pero como sea las ideas que se están tomando, me parece que sí son ideas de Platón. Sí, aquí, ya que tocaron el tema de si eso no es de Platón, se conoce este escrito, este diálogo como los amantes rivales o sobre la sabiduría. Así lo han traducido. Y a pesar de que es, o sea, considerado como no necesariamente de Platón, en la antigüedad, me parece ser, salvo que se me olvide el nombre, hay dos compiladores
de las obras de Platón. Una de ellas es Tresalio y el otro fue Aristófanes. Entonces, Tresalio o Trisalio, me parece que así se llama, agrupa este tipo de diálogos en grupos de 4, ¿no? Entonces, cada bloque son 4 y lo que hizo Aristófanes fue no considerar un montón de textos y Trisalio, voy a corregir el nombre porque no lo tengo así de memoria, es un dato que leí hace tiempo, entonces él sí los consideró. Entonces, desde ahí ya prácticamente se pudiese empezar a discutir, ¿no? Desde los inicios en los tiempos, ¿no? Cerca de estos autores. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque dado que, como tú dices, no se siente como el Protágoras o como el Alcibíades Mayor, al momento de que uno de los griegos en aquellos días lo haya adscrito, se lo haya atribuido a Platón, pues es interesante notarlo, ¿no? Ajá, y apuntarlo. Ahorita también lleva con esta antigüedad, ¿no? O sea, ha pasado también esta prueba del tiempo, entonces... La prueba pues, del tiempo, sí. Digo, algo de tener interesante. Lo mismo lo pasó con los presocráticos, ¿no? O sea, muchísimas frases, muchísimos textos que igual de repente no se podrían corroborar, pero bueno, ahí están, ¿no? Ahí está. Y pues dicen un mensaje que es, yo creo que ahorita vamos a tomar. Sí, que es en la plática, que a lo mejor y seguramente no lo va a ver, porque un compañero, tampoco voy a decir quién, no se trata de hablar de nadie, sino de las ideas, que me había cuestionado acerca de un comentario que hice sobre Heráclito, que los pensamientos que habíamos leído ya nos había anunciado el traductor, de que no necesariamente la interpretación de Heráclito era como tal la que se estaba haciendo y que se le atribuían ciertas características que no tenía. Y él bien argumentaba, y lo hizo positivamente en ese sentido, de que lo interesante son las ideas. Sí, son las ideas, pero también hay que tener un poco el contexto, que es justamente lo que estamos dando. O sea, no sabemos si es o no de Platón, ya vimos desde dónde empieza la compilación y el añadir a este autor de los tiempos primeros de los griegos. Ahora, ya entrando en materia, precisamente a mí también me llamó mucho la atención de que el filósofo debe de ser superior en este argumento y que el texto, en términos generales, trata de proponer una idea exacta sobre la filosofía. Preguntas como, ¿qué es la filosofía? ¿Es útil la filosofía? ¿Quién y cómo se debe estudiar la filosofía? Ajá. Y más allá de esto, terminaría con el concepto de conocerse o el estudiarse a sí mismo, que ya nos ha referido al Alcibíades Mayor. Fuera de aquello, termino el argumento. Dejen colgarles porque si no van a seguir llamando. Listo, ya esperemos que no marquen. Ajá. Y bueno, empieza el diálogo. Tenemos a Sócrates. Aquí hay una estructura que me parece interesante, porque ya hemos visto que, en Protágoras que Sócrates llega con el amigo y le empieza a hacer una narración, ¿no? Y hace la narración y etcétera. Él platica con el amigo y el amigo y otros, ¿no? Y entre esos otros allá, o entiendo que había un esclavo, que es quien le cede la silla a Sócrates, y en el otro, pues también hay una narración de Sócrates, pero no hay a quién. En este texto también hay una narración hacia nadie, ¿no? Como que se lo está narrando a alguien. Ajá. O sea, fíjate cuando dice, entré el otro día a la escuela de Dionisio el Gramático. La pregunta es, ¿a quién se lo está diciendo, no? Si lo está platicando a un amigo, como en aquellas entonces, o es directamente con quien lo está escuchando. Entonces a mí me llamó mucho la atención esto, lo vi, y de ahí desde el estilo dije, wow, se conserva alguna esencia, ¿no?
Aquí la cuestión es que estaban dos personas platicando o discutiendo, y Sócrates no alcanza a escuchar, pero se acerca a ellos, ¿no? Y había dos acompañantes que eran los amantes de quienes discutían, y a uno le preguntó, oye, ¿de qué están hablando? ¿No? Digo, parece que hablan de Anaxágoras, porque están haciendo círculos en el suelo y con las manos intentan hacer un arco para ver el movimiento del ángulo, ¿no? Para determinar la cantidad del ángulo. Entonces me parece, le pregunto, oye, ¿qué están? Y uno de esos amantes, acompañantes de los que discutían, le dice que están viendo cosas de astronomía y la fruslería de la filosofía, ¿no? O fruslerías de la filosofía, que fruslería quiere decir de poco valor, ¿no? Cosas de poco valor. Entonces Sócrates dice, oye, pues ¿por qué hablas tan duramente acerca de ello? Entonces ahí empieza todo, ¿no? Cuando empiezan a Sí. Y algo cuestionar. que me pareció interesante del diálogo, bueno, de justo antes de la respuesta, que Sócrates dice, y después me respondió una cosa grande y magnífica. Y ahí fue cuando le respondió eso. Hablan de los astros y se ocupan de frutlerías filosóficas. Pero me llamó la atención que cuando Sócrates se dio cuenta que esta persona estaba tajantemente respondiendo así, como que eso le excitó, eso le llamó la atención. Dijo, ah, no manches, ¿por qué él piensa de esta manera? ¿No? En ese momento se dio cuenta que podía entablar un diálogo, porque también él ya le dio como que un pie, ¿no? Para hablar. Esa parte me llamó la atención. Sí, le picó las costillas, ¿no? Así de, oye, es de cosa o de poco valor la filosofía, ¿no? Y así de, es como si es mi vida, ¿no? ¿A qué le llamas Sí. tan poco? Sí, así lo percibí. Voy a hacer una aclaración que a mí me pareció bastante interesante. Hay dos definiciones que me gustaría a lo mejor no mencionar, pero sí hacer una diferencia. Rival y enemigo son cosas muy diferentes. Un enemigo prácticamente contienes con él, pero con la intención de dañarlo, eso es lo que es un enemigo, y un rival, puedes competir con él, con el otro, pero pugnar, y con el objetivo de superarla, ¿no? Entonces, aquí es algo muy interesante porque muchas veces he escuchado usar la palabra rival como sinónimo de enemigo, y la diferencia importante es que en un lado tienes la intención de dañarlo, acabarlo, aniquilarlo, y un rival no, la intención máxima o aspirada es superarlo. Entonces, ¿por qué menciono que es interesante? Porque justo en el principio Jorge dijo, el filósofo debe ser superior. Entonces todos los demás, y yo lo había anotado, es superar a alguien, ¿no? Entonces el filósofo si es superior es porque supera a los demás. ¿En qué lo supera, no? ¿Y por qué lo supera? ¿Y en qué se considera superior? Y la pregunta es, ¿deberíamos de ser superiores a los demás? ¿Existen personas superiores a los otros? Esas son las preguntas que a mí me llamaron mucho la atención, inclusive antes de empezar a leer el texto. Pero, perdón, Jorge, antes, nomás un comentario chiquito. Todo lo más importante es que es ser superior a alguien, ¿no? Porque... Justo, sí, eso es ser superior. Y yo me lo empecé a imaginar. Te voy a hacer unas preguntas, si tú me lo permites, Jorge. Sí. Y voy a utilizar los ejemplos de Sócrates, ya no el zapatero, no vamos a ocupar el médico. Y él lo ocupó, ¿no? Imagínate que tú tienes, y no va a ser de ese ejemplo, tú tienes a un amigo o tú mismo sufres una enfermedad. Ok. Y vas a asistir a un médico. Ya no lo voy a comparar con una persona que no sea médica, vas a asistir a un médico. Ok. Pero entonces vas a un hospital y en ese hospital hay varios médicos, que en teoría todos te deberían de atender. La pregunta es si todos atienden de la misma forma, o te parece ser que algunos atienden con resultados y otros sin resultados. Aquellos que tienen resultados
A mí me parece que son mejores. No sé si tú consistes en eso. Ok, sí, sí, O sí. sea, si un médico no tiene resultados, pues entonces, pues obviamente pues no lo visitas. Y si no lo visitas, pues el otro médico lo consideras mejor. Sí, ¿Por qué? Porque tiene resultados. Y si sí, tiene sí, sí. resultados, la pregunta es, ¿este médico que tiene resultados es superior al que no tiene resultados? Ostras. Eh, pues, no sé, no sé. Es que la palabra superior, te digo, me causa conflicto. Sí es mejor médico, porque consigue resultados. Pero ser mejor es ser superior. Y yo creo que sí, en el sentido de los resultados. El que tenga más resultados, ajá, o sea, la palabra superior la puedes entender en muchas formas, pero vamos a quitarle a las connotaciones, De poder. aparte de poder, las connotaciones subjetivas, vamos a numerar. Si este tiene 5 resultados y el otro tiene 8 resultados, ¿quién es superior en relación a los resultados? Por eso puse la palabra resultados. Ah, ok, ok, ok. ¿Ya ves por dónde va la idea? Sí. Entonces, si tú no la ves con la connotación negativa que normalmente nosotros utilizamos, a veces la palabra superior, creo que en ese contexto sí se pudiese entender que hay personas superiores a otras en relación a algo, en este caso, resultados, hablando de médicos, ¿no? Y de otras ciencias y artes, podríamos decir. Sí. Sí, me gusta tu aclaración de en relación a algo. Sí, No, sí, sí, no por, yo soy tal, soy superior. superior. No. Porque naturalmente soy superior. No. Yo por eso quise hacer esa aclaración superior en relación, por Ah, ejemplo, resultados. Perfecto. Sí, si no, no puede ser si superior o no. pero entonces, o sea, por aquí podemos soltar otra pregunta. Entonces, un filósofo no puede ser superior a un médico porque no es la misma objeto que están estudiando. O sea, no es el mismo ámbito, no es la misma relación. Un filósofo podría ser superior a otro filósofo. Bueno, ostras, ostras. Ujú. No sé cuál es el resultado que den los filósofos, pero Eh, eh, Ajá. ¿sabes Bueno, cómo? O sea, no sé si un filósofo puede ser superior a un médico, no por lo ejemplo. es, no lo es, y no lo es, y aquí en el texto lo dice, no lo es, sino que, y aquí ya viene el concepto que entiendo, no lo dice los hombres de primer grado y los hombres de segundo grado, lo que sí se son hombres de segundo grado. Pues los Ostras. hombres de primer grado que son superiores, por eso tú utiliza los números, Ajá. son aquellos que dominan las técnicas, ajá, o las artes, y el filósofo no. Entonces, obviamente, cualquiera que sea especialista en su arte va a ser superior a un filósofo, que es una de las cuestiones que plantea ahí Sócrates, ¿no? A los amantes. Pero bueno, antes de llegar a los amantes, convenimos en que sí puede existir una persona superior a otra en relación a los resultados, por ejemplo. De un mismo ámbito, yo creo que eso sería Sí, importante. sí, totalmente, lo Sí, sí, sí. afinamos en un mismo ámbito. Sí podemos percibirlos así, porque es que ese término de qué es mejor, porque se ve en todo el texto, ¿no? Mejor. Si hay personas mejores que otras, pues en relación a los resultados, hemos convenido en que sí. Bueno, Mira, Arturo, y ¿estás de ahorita acuerdo? Ah, perdón. me acabo de dar cuenta de justo de lo que están hablando, que también en el texto se refleja de cierta manera, porque, por ejemplo, primero empieza hablando con el esclavo que dice que la filosofía no sirve, ¿no? Luego, Platón, bueno, continuando y también continuando con el diálogo, Platón se da cuenta, bueno, está a un lado el rival del esclavo y le dice, no hables con él, porque él, por lo único que se ocupa es por entrenar la palestra, comer y dormir. Ujú. Y entonces Platón dice, bueno, pues como que se da cuenta que el otro y la otra persona sí había estudiado, ¿no? Las ciencias y las artes. Entonces dice, bueno, si yo quiero continuar preguntando mejor, le pregunto a él, ¿no? Que se nota que él sí sabe, ¿no? La Sí, pregunta es, ¿crees exacto. que sea bueno filosofar o crees lo contrario, ¿no? Y él decide mejor hacerle la pregunta a esta persona. Pero más adelante, me voy a adelantar tantito, y ahorita regresamos, más adelante
cuando pone el ejemplo de la persona esta, el pentatlo, ¿no? La persona El pentatlo. que es buena en 5 deportes, o sea, el tiro con flecha, carrera, salto, disco y lucha. Le pregunta a la otra persona, ¿no? Cuando se refiere, cuando hace la pregunta, se la hace a la otra persona que es el que sabe de deportes, ¿no? O sea, como lo que estaba diciendo ahorita, o sea, le preguntas a la persona que sabe. Bueno, ya terminaste, dime, tengo del Sí, sí, sí. primer, ¿sí? Ok. Del primer texto que acabaste de hablar, de la escena donde Sócrates le pregunta a los rivales o a los amantes de los rivales, y uno dice que es fruslería, la filosofía, y el otro le responde que no observas que este se dedica, tú bien lo dijiste, a la gimnasia, o a entrenar en la palestra, a comer y a dormir. La pregunta aquí que me planteo para nuestros tiempos es, ¿y no nos dedicamos hoy en día solo a comer, dormir, trabajar y gastar? Estamos, fijémonos en el individuo a quien está preguntando y a quien ora, por lo menos en un momento, ¿no? Entonces, ¿qué persona va a ignorar? O entendemos, podríamos entender qué persona ignora. Aquí que solamente se dedica a comer, dormir, trabajar y gastar. Es una pregunta, ¿no? Entonces es un perfilamiento de personas con las que, sabes que a lo mejor ahí no conviene charlar, pero con quién sí. Aquí nos lo dice Sócrates, dice, aquella persona que se ha sido entrenada o ha estudiado las ciencias y las artes, de tal forma que tienen la posibilidad de abrir la mente para considerar otras opiniones. Que esto no lo dice así Sócrates, sino es como yo lo interpreto. ¿Por qué? Pues el otro amante, si había estudiado las artes, eso le ayuda a ellos a abrir la mente, a considerar las opiniones de los otros. Y después de aquí ya viene la pregunta que detona todo. ¿Es bueno filosofar? Que es prácticamente la pregunta que le hace al amante rival que estudia las ciencias. Le pregunta, ¿es bueno filosofar? Fíjate la pregunta, ¿es bueno hacerlo? Si aquel tu amigo dice que es ridículo, es de poco valor, ¿es bueno filosofar? ¿O no es bueno filosofar? Son las preguntas para meditar, ¿no? Sí. Ahí no creen que antes de, por ejemplo, hacer esa pregunta, incluso lo que sigue el diálogo, yo creo que primero es necesario indagar pues, qué es filosofar, ¿no? ¿Qué hace un filósofo? O sea, un médico pues se dedica a cuestiones del cuerpo, etcétera, ¿no? Pero un filósofo, porque hay como toda una, pues no sé, dudas, ¿no? Por ejemplo, de que nada, pues el filósofo sabe muchas cosas, mucho, ¿no? Sí, pero, o sea, sí tienes razón y coincido contigo, pero la primera pregunta que le plantea al amante rival, ¿no? Que estudia las ciencias. Sí. ¿Es bueno filosofar o no es bueno filosofar? Bueno, lo dice con otras palabras, yo nada más extraje la pregunta, porque dice, si filosofar es ridículo, como dice tu amigo, entonces no sería un hombre o no me merecería llamar hombre, ¿no? Ostras, hay una, o sea, creo que como está escrito, ahí saqué una idea, bueno, no es una idea, no es como un comentario de que le dice Sócrates, si yo creyera que era ridículo filosofar, no me creería hombre. Ajá. Y no es otra la opinión que tengo formada de cualquiera que abrigüe una opinión semejante. Entonces ahí, o sea, no sé, como que pensé y a lo mejor lo que él dice es que filosofar es algo que hacen los hombres, bueno, es lo humano, pero además de eso, yo no sé, como quería más allá y a lo mejor lo que dice es que filosofar es lo que te hace ser humano. Sí, porque dice, sí. si yo creía que era Sí. ridículo filosofar, no me creería hombre. Entonces, filosofar me hace humano. Hombre, sí, Ajá, totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, qué bueno que hiciste la aclaración.
Sí, ahorita podríamos nada más como que cambiar la palabra hombre por humano, Sí, porque está muy... porque ahorita se puede sacar de contexto como es un comentario machista, ¿no? Por ejemplo, Sí, eso que sí, sí. hizo. Pero nosotros sabemos que no se refería a eso, se refería Ah, a humanos. una A la persona. humanidad, ¿no? Podríamos cambiarlo por persona. Ujú, también Sí, por sí, sí. persona. Y bueno, entonces ya baja la pregunta, después de hacer esa aclaración, el amante, dice, le pregunta de una forma diferente, que ya se está acercando a la pregunta que tú estás planteando, ¿qué es, no? Dice, bueno, si es bueno filosofar, vamos a ver si la filosofía es buena, ¿no? Para saber Ujú. si es bueno filosofar, vamos a ver si la filosofía es buena. Después de ahí, Y, ya le responde el amante que sí es bueno, de hecho, da, da, da una respuesta interesante, y ya le quiso sacar ahí la vuelta el amante, y después viene la siguiente pregunta: ¿qué es filosofar? Ya si eso, ya partimos de si es bueno filosofar, si la filosofía es buena. Inclusive ahí menciona el término de si es hermosa o fea, ¿no? Pero eso no lo quise Sí, poner ahorita, y me salto hasta qué es filosofar. Ya llegó a la sí, pregunta que tú dices, ¿qué es filosofar? Después vamos a llegar qué es filosofía, ¿no? Y da una sí. respuesta precisamente de unos de los sabios, Solón, que dice que, son mis palabras, envejecer aprendiendo todos los días. Ajá. Y esa es la sí. respuesta. Ajá. ¿Qué esto implica? Y, y, Dime. y ahí es cuando también ya cambia. Bueno, hace otra pregunta también, ¿no? Que si la filosofía es buena, pero también es útil. Ah, más adelante, Y sí, ya sí, cuando sí. toca el tema de utilidad, ya se dirige, cuando ya mete lo útil, se dirige a la otra persona, ¿no? Al primero. Y le pregunto, ¿crees tú que los ejercicios numerosos dan la salud o que la dan los ejercicios moderados? Entonces, como que empieza a hacer una serie de cuestionamientos al respecto, pero refiriéndose que, que si era posible aprender de todo, ¿no? Aprender de todo. O si no, moderadamente. Porque también el que aprende de todo, pues no sabe nada, ¿no? Como haciendo esta reflexión, que el que dice que sabe de todo, pues nada va a saber con exactitud, ¿no? Y ahí nos estamos acercando hacia lo que dijimos de un principio, que si el filósofo iba a ser mejor que el médico, o si el filósofo iba a ser mejor que el deportista. O sea, ¿a quién llamas, no? Lo que tú preguntabas, ¿cuándo tienes un problema? ¿Al experto o al filósofo? Sí, no, voy a regresarme un pasito atrás. Cuando dice o trata de responder qué es filosofar, que había mencionado envejecer aprendiendo todos los días, implica saber el mayor número de cosas. Eso es lo que implica, y de ahí viene que la filosofía tiene una tendencia a un gran saber según esta definición, a un saber universal, ¿no? Y ahora, ya dando que si la pregunta de utilidad, ya, para amarrar, saber un gran número de cosas es útil. No es la que hace la pregunta que hace Sócrates, pero yo así la trato de relacionar. Saber el mayor número de cosas es útil, porque si eso es la filosofía, la pregunta es, ¿saber el mayor número de cosas es útil? Y ahí es donde ya viene, ¿no? Que empieza a ver el fin de la gimnasia, que es fortalecer el cuerpo, que es justamente donde tú ya llegas. Y hablar de fortalecer el cuerpo, la pregunta es, ¿cómo lo fortaleces? ¿Cuando haces mucho ejercicio, o cuando haces poco, o cuando haces moderado? Que es a lo que tú llegaste, ¿no? Entonces, el fin dice, bueno, si el fin es fortalecerlo a través de la gimnasia, entonces son con ejercicios moderados. De tal forma que en el argumento que trata de armar Sócrates, trata de decir o de debatir que la filosofía es igual. Si tú quieres abarcar el mayor número de cosas,
ajá, no necesariamente te va a fortalecer, aunque aquí no dice cuál es el objetivo de la filosofía, pero hace como una comparación de forma oculta y dice, bueno, entonces si la filosofía tiene un fin y es un fortalecimiento de algo, entonces ese fortalecimiento se va a dar con la moderación de ejercicios o la moderación de alimentos, ¿no? Alimentos del alma. Ya no quise utilizar el alma, que dice adelante, pero bueno, si no, no podía ayudarme a explicar en este momento. Bueno, y en estas partes de llegar, no sé si ustedes notaron de que el rival, ajá, no le quiere discutir a Sócrates. Dice, con otros sostendré lo que te dije, ¿no? Porque él decía, Sí. ajá, ¿sí notaron eso? Sí, dice, o sea, de hecho me llamó mucho la atención también, dice, porque como que le dice, o sea, cuando le pregunta al que hacía ejercicio, ¿verdad? De que, no, pues los ejercicios moderados y todo eso. Y luego ella le pregunta, ¿tienes la misma opinión o quieres combatir contra dos? Y luego le responde el chavillo ese, de que si fuera él solo, me dijo, si fuera él solo, me dijo, me mantendría firme de buena gana y le probaría lo que he dicho, aunque se tratase de una cosa menos probable. Pero no hay duda de que es temible el adversario. Pero contigo, Sócrates, no quiero disputar contra mi opinión. Entonces, Exacto, no quiere disputar con él. Pero ve que nos está diciendo Platón, ¿no? ostras, a ver, no sé, no sé bien. Bueno, por lo menos que entiendo que nos está tratando de decir Platón, o que puedo yo leer Sí, sí, de lo sí, que sí. dice Platón ahí. O sea que a veces la mayoría tiene la razón. O sea, nos Ok, está poniendo un sujeto y más adelante fíjate cómo lo voy a amarrar. No lo quiero decir ahorita, pero creo que ya más o menos pensaron hacia dónde quiero llevar esta anotación. Cuando está diciendo esto Platón es, a veces, a veces la mayoría tiene la razón. Y al último lo amarro, nada más lo dejo aquí para que lo reflexionemos. ok. Ahora también noté algo. A Sócrates, bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero creo que Sócrates entiende debatir o dialogar, por eso está lo de la definición de rivales, que hace rato la diferencia de la de enemigo, que es como una lucha, ajá, es como un querer superar al otro, porque vean lo que le dice, le obligué igualmente a convenir en que el justo medio es lo útil y de ninguna manera lo mucho ni lo poco. Y aquí me encantó la palabra que utilizó, le obligué, porque justamente eso le está dando sentido al título de los rivales, que un rival es aquel a quien se quiere superar, de acuerdo a la definición y acepción que tomé de la RAE, ajá, y un debate es como una lucha para lograr ese fin. A mí me pareció así asombroso y bueno, se los quise compartir. Sí, o sea, se refiere a que lo orilló a que ya no pudiera escapar de esa posición, ¿no? O sea, lo acorraló, por así decirlo. Sí, sí, pero es una lucha. Sí, sí, sí. Ajá. Y ya, bueno, y aquí ya viene donde esclarece que el alimento del alma es el conocimiento y por tanto pues, también debe ser moderado, ¿no? Porque preguntaba a Sócrates que si una persona comía mucho, obviamente cuando uno come mucho, pues cae de peso la comida y si come poco no nos nutrimos. Entonces en el alimento debemos ser moderados, ni mucho ni poco, sino lo justo medio. Y recordemos que el alimento del alma es el conocimiento de acuerdo a lo que nos dijo Protágoras y de acuerdo a lo que nos dijo Anaximandro Mayor. El conocimiento el alimento del alma es el conocimiento. Entonces, ¿cómo debes alimentarte? Ni mucho, ni poco. Ni mucho que te inflame, que te estrese el estómago, ni poco que no te nutra, sino lo justo medio. No, y además de la cantidad también sería la qué alimentos, ¿no? O sea, Para allá vamos, exacto. qué ciencias, qué conocimientos son. Sí, porque ya la pregunta aquí, la natural,
¿Cuál es el número medio de conocimientos para el alma, ¿no? O de conocimientos para el alma. ¿Cuál es esa cantidad? Antes de llegar a qué, primero es, ¿cuál es esa cantidad? Y después, ya la que tú dices, ¿qué ciencias o qué conocimientos debemos aprender como filósofos? Es lo que le está aprendiendo allí y que tú también la has anotado muy bien. Y aquí empieza que las artes que dependen de la inteligencia. O sea, ninguna cosa manual, sino todas las artes que dependen de la inteligencia, de un pensar, de un ejercicio del pensamiento. Entonces, un filósofo, la pregunta es, ¿un filósofo debe de ser o de saber esas artes como aquellos que las ejercen? Es decir, A ver, otra vez. las artes, lo que queremos ver primero, ¿qué tanto? ¿Cuál es el punto medio que hay que comer? Sí. Que el alimento del alma. Y después ya que supimos eso, vamos a saber, porque acuérdemos que ahí necesitamos alimentarnos de todas o de algunas. De algunas, sí. Sí, ajá. Entonces, no, pues el punto medio, ¿sale? Entonces, algunas, Sí. ¿cuáles? Las artes que corresponden a la inteligencia, que ya entramos en tu pregunta. Pues esas artes que dependen de la inteligencia, ajá, y esas artes son, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? Aquí menciona el ejemplo de la arquitectura. Sí. Entonces, te debes alimentar tanto como aquellos que la ejercen. Ok, ya. Ya ves por dónde va la pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque eso te está planteando y te está dando el umbral, el siguiente escalón para hacer la pregunta de los hombres superiores. Si los hay o Bueno, no. y también marca la aclaración de que, bueno, cuando el otro sabio responde que son las artes que dependen de la inteligencia y no de las manos, Ujú. también nos está diciendo, y bueno, el ejemplo del arquitecto, ¿no? De que encontrarás muchos maestros albañiles, digamos, que trabajen por, no sé, por 5 dracmos, ¿cuál es la moneda? Pero no encuentras un arquitecto que trabaje por 10,000, ¿no? O sea, porque hay pocos. Sí. Pero entonces nada más ahí está dejando claro y está sobreponiendo como que lo físico, o sea, lo mental sobre lo físico, ¿no? Sí, la Por lo que supremacía de lo entiendo. mental. Sí. Sí, sí. Ujú. Y por la supremacía, que eso me refería con los hombres superiores. La supremacía de lo intelectual sobre lo físico, ¿no? Lo integro sobre lo físico, sí. Y ahora, esto ya lo había comentado, cuando ya más o menos vimos en relación a lo que yo entendí por superior, en relación a, por ejemplo, los resultados. Aquí Sócrates menciona que hay hombres de segundo orden, y un hombre de segundo orden es precisamente el atributo que el rival le atribuye al filósofo. El filósofo sabe o debe de saber todas las artes. Pero si sabe todas las artes, pues no va a ser especialista en ninguna. De tal forma que el hombre que domine esa arte va a ser superior al filósofo. Entonces, el filósofo pasa a ser un hombre de segundo orden y el otro pasa a ser un hombre de primer orden. Entonces, si eso es cierto, el filósofo no va a ser útil. Porque aquí viene que si la utilidad es filósofo, si la utilidad de filósofo. Porque si el filósofo fuese útil, más adelante ya viene lo de lo útil, porque si el filósofo fuese, si el filósofo no es útil, porque en cualquiera de las artes, por ejemplo el médico, vas a llamar más a un médico que a un filósofo. Ambos saben de los dos, pero ¿a quién vas a llamar? Al arquitecto, al médico, al músico y no al filósofo, aunque el filósofo sepa todas las artes, porque pues no las domina. Entonces pasas a segundo orden y entonces no eres útil, eres un hombre inútil de segundo orden. Entonces el orden aquí, Sócrates, lo relaciona con lo útil y lo inútil, ¿no?
Y ahí es donde usa el ejemplo, ¿no? que mencioné hace rato del pentatlón. Ujú, De sí, sí, sí. porque el sabio le dice que un filósofo debe saber de todas las artes con el fin de que cuando un maestro explique su arte, él tenga mayor entendimiento que los demás. Y ahí es donde Sócrates da el argumento que tú ya diste sobre que sería un hombre de segundo orden. Y pone el ejemplo del pentatlón, que dice que ellos son expertos en ese deporte porque dominan 5 artes, pero si se ponen a discutir, digamos, en el tiro con flecha, carrera, salto, disco y lucha, pero si, digamos, si luchan con un experto en lucha, Le va a nunca le van ganar. a ganar. Sí, correcto. Pero sin embargo, digamos, si juegan o concursan en pentatlo, él va a ganar, ¿no? Pero va a ganar sobre los demás que no son buenos en todo, ¿no? Pero nunca le va a ganar al maestro. Eso quiere decir, o sea, su resultado es que siempre va a ser una persona de segundo Es orden. y si ustedes notan, aquí, aunque no trate acerca de qué es el ser humano, percibo, percibo que nos está dando unos indicios, unas pistas, porque menciona que el hombre debe de ser útil. O sea, no sé qué es el ser humano, pero el hombre debe de ser útil. Es una de sus características. O por lo menos aquí la recarga, la utilidad de los hombres es valorada. ¿Por qué llegó a esa conclusión? No se valora un médico más que a una persona que no sea médico. No se valora un arquitecto más que una persona que no sea arquitecta. En sus funciones, la utilidad es valorada. Entonces, parte del ser humano es esa valoración de utilidad. Digo, son indicios, no digo qué es lo que sea, pero yo aquí lo alcanzo a ver. Ahora, ¿creen que que la filosofía tenga que ser útil? No necesariamente, pero ahorita vemos. Ok. O si quieres lo podemos Yo creo discutir. que sí. Digo, Yo, porque sí, hacia allá vamos a llegar, justamente hacia allá vamos a llegar. sí. Ahora, bueno, aparte de esa pregunta tenía otra de que, digamos que sí, vamos a suponer que sí. ¿No hay una utilidad como en esa interdisciplinariedad? O sea, sí no es más útil que un médico, pero o sea, sí es más útil que un médico, pero digamos, si solo existiera Pero, médico y filósofo. pero ¿útil para qué? Sería la pregunta. No, perdón, o sea, el médico sí es más útil que el filósofo, perdón. Eh, pero pregunto, o sea, es una duda así como de si esa Ujú. interdisciplinaridad no tiene utilidad. Es que la pregunta es ¿útil para ¿Útil qué? para qué? Sí, sí. Está canijo. No, sí, 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 No, sí. sí. No, sí. Vamos a hacer bueno, voy a tomar, no es un resumen que yo he hecho, pero lo voy a leer porque es lo que hemos discutido. Aquí Sócrates dice lo siguiente: hemos convenido, que convenir es expresar conformidad o consentimiento, podemos utilizar hemos consentido, por una parte que la filosofía es una cosa buena, por eso hablamos en un principio, que hay filósofos que existen, que los filósofos son hábiles, que los hombres hábiles son útiles y que los inhábiles inútiles. Eso es por una parte, y por la otra estamos de acuerdo en que los filósofos son inútiles mientras hay artistas especiales y los hay siempre, ¿no? Entonces, Siempre hay. ajá, siempre los hay. Entonces, eso es lo que le dice, hasta aquí hemos llegado y ya encontramos ahí una contradicción, no sé, relajada, porque sí son útiles hasta que un especialista lo requiera, ¿no? Y sale la pregunta, pero entonces, ¿qué es filosofar y qué es filosofía? ¿Y qué es un filósofo? Sí, yo creo que, bueno, no sé si les parezca a ustedes, ¿verdad? Pero yo creo que sí o sea, estaría interesante que intentáramos indagar en qué es filosofía. Y ya creo que es que partiendo de eso ya podemos decir que es un filósofo, ¿no? O sea, persona que hace filosofía. Pero ¿qué es eso que hace? Eh, Pero es lo que entonces, tratamos.
lo que tratamos de ver, ¿no? ¿Qué es filosofar? Deja ver si como tal no realizamos. Sí, ¿qué es filosofía? Ah, creo que no la preguntamos. Tienes razón, creo que no la realicé. Ujú. ¿Y quieres indagarlo ahorita o quieres indagarlo después? Pues no sé cómo a ustedes qué les parezca, pero yo Por- diría por- que ahorita. Porque según yo, ya estamos más de la mitad del texto y ya en la última parte responde que es filosofía. Ah, bueno. Está bien. Ajá. Yo creo que podríamos terminar el texto, porque ajá, ya estamos finalizándolo y después ya damos nuestras conclusiones, porque ellos ya dan una respuesta, ¿no? Ok. Ah, sí, ya. Lo de conocerse, sí. Ujú. Va. Bueno, ahora vamos a ver otra vez hacer los mejores, qué es mejor, ¿no? Para poder entender qué es mejor, aquí Sócrates empieza a hacer una serie de preguntas y de repente como conclusiones a esas preguntas y a ese diálogo que tiene con el rival, corregir es hacer los mejores. Estamos hablando a los humanos, pero bueno, también lo llevó a los caballos, a otros animales como los perritos, ¿no? Hacer los Ujú. mejores implica discernir lo bueno de lo malo. Esto para mí es algo primordial porque parte y se está acercando al corazón de qué es la filosofía. De tal forma que si nosotros estamos hablando de lo bueno y de lo malo, discernir quiere decir distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia, eso es lo que quiere decir discernir, de tal forma que nosotros debemos distinguir las diferencias entre lo bueno y lo malo, y de tal forma que la persona que hace eso, o el concepto o la actividad que hace eso, es la ciencia de la justicia. Y ahí cuando establece a los jueces, y la clave de todo para mí es la siguiente: un hombre que no distingue a los hombres buenos de los malos, ignora si él mismo es bueno o malo, puesto que también es hombre. Sí, Entonces, veamos otra vez, estamos hablando del mejor. Para ser mejor necesitamos ser corregidos. Para ser corregidos, que implica también ser mejores, es necesario conocer las diferencias entre lo bueno y lo malo, y para conocer lo bueno nos ocupamos como herramienta la ciencia de la justicia. ¿Por qué es esencial o la clave de todo el anuncio que si sabes distinguir los hombres buenos y los malos, también te vas a distinguir si tú eres un hombre malo? Porque justamente el arte de corregir, que es la justicia, es el arte de conocernos a nosotros mismos. Como conclusión de la lectura, y si quiero puedo sostener dónde están los textos que justamente pueden sustentar lo que acabo de decir. El arte de corregir es la justicia, y el arte de conocer y este arte de justicia es conocernos a nosotros mismos, que justamente sí. lo había dicho en Alcibiades Mayor, donde hace referencia a Delfos, ¿no? A la máxima de Delfos. Conócete mismo, sí. Sí, también se podría concluir como conocerse, ya lo apunté aquí, conocerse a sí mismo es sabio. Uh-huh. Y ahora aquí regresamos a Protágoras. Ya cuando tú dices conocerse a sí mismo es sabio, cuando habla de la sabiduría, empieza a establecer: cuando un particular gobierna bien su casa, no se le llama buen administrador o buen amo. ¿Y mediante qué lo hace? Pues mediante la justicia. Volvemos al tema de la ciencia de la justicia, y me parece que aquí Sócrates dice que le parece que tanto el rey, el político, el administrador y el amo justos y sabios son una misma cosa. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido son una misma cosa? Justamente en que todos gobiernan bien su casa, su nación y sus bienes. ¿Con qué lo hacen? Con la justicia, la sabiduría,
la política y la economía. De tal forma que a lo mejor no podemos definir qué es la filosofía, más o menos como se entendería actualmente, pero sí podemos decir que no es. Y esto para mí es lo útil, y después lo vamos a charlar. Está muy lejos de considerarse o consistir la filosofía en aprenderlo todo y en dedicarse a todas las artes. Eso no es filosofía. Esto sí, eso no es. No es filosofía. Sí, a mí como conclusión de ese texto justo me quedó como eso, ¿no? Justo es más para afirmarnos que eso no es, ¿no? No es aprender de todo ni saber poquito de todo. No, eso no es filosofía. Pero ¿cómo sí? ¿Qué sí es filosofía? Que ya es la pregunta que tú estabas haciendo. ¿Qué es filosofía? Y es el conocerse a sí mismo. Sí. Conocerse a sí mismo para poder, por ejemplo, si te conoces a ti mismo, puedes ser una persona justa. ¿Por qué? Porque vas a poder distinguir lo bueno de lo malo. ¿Y de qué sirve que puedas distinguir lo bueno de lo malo? Es que puedes corregir a las personas. Y los puedes hacer mejores. Y si corriges a las personas, pues puedes crear a buenas personas o a mejores ciudadanos. Como el ejemplo que ponía de los caballos y los perros. Si cualquier persona puede adiestrar a un caballo, bueno, pues hay una persona especialista en corregir los caballos. ¿Y esa persona puede corregir los demás caballos? Sí, puede corregir a los demás caballos. Entonces, se podría, o sea, mi conclusión que yo entendí de este texto es que se podría decir que un filósofo es esa persona que puede lograr a corregir, o sea, que aplica la justicia y que puede llegar a corregir a las demás personas. Pero eso sí, entiendo que es una parte. Sí. Es una parte. Sí, pero para llegar allá hay que hacer un recorrido. ¿Y dónde inicia ese recorrido? A conocerse a sí mismo. ¿Y por qué es tan importante conocerse a sí mismo? Porque al conocerte a ti mismo vas a conocer al otro. ¿Y por qué conoces al otro? Porque el otro es tu semejante. Entonces, si conoces al semejante y ya distingues lo bueno de lo malo, corriges. Entonces, al corregir al otro, te corriges a ti. Entonces, si te corriges a ti, haces mejor al otro y te haces mejor tú. Entonces, yo entiendo, dime. Perdón. No, sigue, Jorge, sigue. Yo entiendo que eso es el corazón de la filosofía. Ya como no la quieras aplicar, etcétera, o por lo menos de la filosofía moral, ¿no? Como dice el argumento. Ok. Yo lo que no entiendo es cómo conociéndote a ti mismo, o sea, conoces lo bueno y lo malo. O sea, porque sí entiendo que conociendo lo bueno y lo malo sabes distinguir hombres buenos, hombres malos, sabes corregir. Y a partir de bueno y malo sí entiendo, o sea, sí creo que logro captar la idea de todo. Mira, pero ¿cómo hay ese salto? Ajá, yo hice un ejercicio, a ver si soy capaz de explicarlo. Ok. Un ejercicio antes de dormir. Hay unos conocimientos que son básicos que todo hombre debe de conocer. Los primeros conocimientos los voy a llamar conocimientos de supervivencia. ¿Qué comer y qué no comer? Aquello que comas que te permite seguir viviendo, lo podemos considerar como bueno o como malo. Bueno. Claro. Y aquello que no te permite vivir o te hace algún daño, como malo. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo, Jorge Andujo? Porque Arturo me parece que dijo que sí. No sé qué es bueno y malo. No sabes, pero sí sabes qué te hace daño y qué cosa no te hace daño si lo consumes. Sí. Y podemos decir aquellas cosas que te permiten vivir sin hacerte daño, las podemos decir que son buenas o podemos decir que son malas.
O sea, no son perjudiciales. No son perjudiciales, pero podemos decir que son buenas, ¿no? Es que no sé, o sea, real, no sé qué es bueno y malo. O sea, No, no, real. no, pero podemos decir que son buenas. O sea, puede ser prácticamente lo Pero, mismo, aquello que te hace seguir viviendo con lo bueno. Podemos utilizarlo como mismo signo. Ah, esto es bueno para comer. Ah, esto no te va a hacer daño. Ah, esto te va a permitir seguir viviendo. A eso le podemos llamar bueno, ¿o no? ostras, O me sea, sí, gustaría decir que sí, pero no sé. Te lo no digo estoy en serio. diciendo que es la definición de bueno, pero Ajá. le podríamos llamar bueno. ¿Estás de acuerdo? Ahora vamos a otro ejemplo. Una persona, este, que le quita la vida a un individuo. A esa Ok. persona podemos decir, y vamos a quitar un montón de posibilidades porque ahí podemos, pero ¿qué tal si es este? Podemos jugar mucho más, ¿no? Y ya podemos entrar a esa filosofía moral. Pero vamos a dejarlo de una forma muy simplista. Una persona que le quita la vida a alguien, lo vamos a considerar como malo, o lo podemos considerar como malo. ¿En relación a qué? A la vida, ¿no? Entonces, aquello que te permite estar vivo, lo podemos llamar bueno, y aquello que te quita la vida o no te permite estar vivo, le podemos decir malo. De tal forma que bueno y malo es una dirección. Entonces, tú dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puedes saber qué es que conociendo a conocerte a ti mismo y conocer a tu semejante, puedes distinguir lo bueno y lo malo? Pues tú en estas partes que te acabo de mencionar, tú puedes pensar qué cosas le permiten vivir al otro y qué cosas no le permiten vivir. Aquellas cosas que le permitirían vivir las podemos llamar buenas y aquellas que no las podemos llamar malas. Y fíjate lo que dijo, aquellas cosas que le permiten vivir son útiles y aquellas que lo matan o lo dañan son inútiles. Pero no Y, son útiles para matar. O sea, no, no, por no, no, ejemplo. no, no, por eso dije en relación a Ah, en relación a conservar la la vida. vida, Sí, sí, en sí. relación a conservar la vida. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Entonces tiene una connotación de dirección, dirección. No, no es un adjetivo absoluto, es una como dirección. Y por eso, en uno de Ah, sus, ya entendí tu punto. Ya entendí tu punto. Tú dices que lo bueno y lo malo se relacionan hacia un fin, ¿no? sí, Porque si no, exacto, estaría muy difícil. Si no, estaría muy difícil ahorita como Andujo está de que no sé qué es bueno y qué es malo, pero si lo diriges hacia algo, ya puedes determinar qué es bueno y qué es malo, ¿no? Porque exacto. para unas sociedades es bueno hacer una cosa, para otras es malo hacerlo. Pero si se pone un punto, digamos, sobre esto, qué es bueno, qué es malo, ahí ya es fácil decidir porque ya tiene un parámetro, ¿no? Ahora, con el ejemplo de la alimentación, por ejemplo, yo lo hubiera dicho, con respecto, si un alimento te hace mal para la salud, ¿es bueno o es malo? Yo creo que la mayoría diría que es malo. Pero si un alimento tú lo comes y te hace bien, pues yo creo que la mayoría diría que te hace bien con respecto a la salud, ¿no? Es bueno, exacto. Entonces, lo bueno y lo malo simplemente es una dirección respecto a un fin. Sí, de acuerdo. Y lo útil prácticamente es lo mismo. Es una dirección hacia un fin. O no, George? Estás callado y No, eso. no, no, estoy escuchándolos. Está bien, o sea. Y de tal forma, ya cuando empiezas a saber, a distinguir, a discernir, la palabra que utiliza aquí Sócrates, de lo bueno y de lo malo, entonces empiezas a hacer mejor las cosas. ¿Cuál era tu pregunta primero, Jorge Andujo, de la que querías indagar? Ah, lo de. Pues que es la filosofía, pero pues o sea, se concluyó. Bueno, en el diálogo, no sé si ustedes están de acuerdo, que es conocerse a sí mismo, ¿no? O ¿Sí? sea, pero ¿eso es filosofar o eso es la filosofía?
Eso es el arte de la filosofía. Ok. Eso es filosofar, ¿no? No, Ostras. no, no estoy tan seguro que sea filosofar, porque filosofar, si tú lo ves, y sí voy a hacer una distinción en esto, cuando empieza a preguntarle Platón de qué están hablando, hay un diálogo, o por lo menos hay una conversación entre los rivales, ¿no? Que están hablando de Anaxágoras. Entonces, dice, están hablando de temas de la astronomía y ruslerías de la filosofía. Sí. Entonces, la filosofía también es un hacer, ¿no? Un dialogar. Pero estás de acuerdo que al dialogar con el otro te estás conociendo a ti mismo, porque lo estás conociendo. Y al conocerlo a él, te conoces a ti mismo. Y viceversa, ¿no? Yo sí creo en eso. O sea, yo sí coincido ahí. Ujú. Yo por lo menos, entonces, filosofar, digo, no es filosofía, pero como que es la acción de la filosofía, ¿no? O sea, Sí. no O sé sea, si, dime. ¿filosofar es la acción de la filosofía o conocerte a ti mismo es la acción? Porque según yo, filosofar es la acción de la filosofía, ¿no? Sí, O sea, filosofar es la acción de la filosofía, pero pero conocerte a ti mismo es la filosofía, como tú dijiste, el arte de la filosofía. sí, 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 claro. Pero, por ejemplo, eh, cuando corriges a los demás, ¿te conoces a ti mismo? Claro, porque para poder corregir a los demás, acuérdate que saber corregir implica hacerlos mejores. Sí, Ajá. Y entonces, ¿cómo haces mejor a una persona? Sabiendo distinguir lo bueno y lo malo en sí, relación a algo. sí, 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 Es decir, vamos a poner la gimnasia. sí, Ajá. ¿Cuál es el fin de la gimnasia? Robustecer el cuerpo. Entonces vas a distinguir qué ejercicios sí y qué ejercicios no. sí. Si tú ya los conoces, ajá, y corriges, sabes que esos ejercicios no los hagas y estos sí, ya los así, entonces te estás conociendo a ti mismo, porque sabes que esos funcionan, ajá, y si a lo mejor tú no los practicas, pero los otros practicas gracias a tu entrenamiento, o que alguna vez por lo menos lo dijiste, lo estás haciendo mejor. Sí, o sea, Entonces, sí entiendo de que para saber bueno y malo y cómo corregir y todo eso, necesitas conocerte a ti mismo. sí. Pero me refiero a que, bueno, lo que voy es que a lo mejor pueden ser diferentes cosas. O sea, sí se requiere una de la otra, se Ujú. requiere conocerte a ti mismo para corregir al otro, ¿no? Pero son diferentes actividades, entonces la filosofía no se reduce solo en conocerte a ti mismo, sino en el conjunto de conocerte a ti mismo, poder corregir a los otros. Y ahí ya la filosofía no es el arte de filosofar. Sí es filosofar conocerte a ti mismo, pero también Ujú. es filosofar corregir a los otros. ¿Me entiendes? Sí, hablando de filosofía moral, sí. Sí, Ajá, sí, 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 porque sí. aquí el fin, que obviamente cuando te dice, cuando empiezas a corregir a los otros, los empiezas a hacer mejores. ¿Qué implica eso? De que Conocerte a ti que el mismo. individuo tiene casa, y si tiene casa, la administra bien. ¿Cómo administra bien? Pues la hace mejor. Si administra bien su casa, ¿qué va a ocurrir? Eso es al individuo en lo particular, en lo público. ¿Qué va a hacer en lo público? Va también a administrar cosas públicas bien, de tal modo que vas a llegar a ser un rey, ¿no? Así como lo menciona. ¿Y a través de qué? De la justicia. Ya. Yeah. Y la justicia, bueno, pues ya vimos qué implicaciones tiene. Bueno, sí, totalmente. Que se me acaban de desconectar las implicaciones de la justicia, que habla la ciencia de justicia, que finalmente es discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Ujú. Entonces, por lo menos para esta filosofía moral, a la que le llama aquí en el argumento, la entendemos como yo lo entiendo que es el conocerse a sí mismo, ¿no? Con las implicaciones que tú dices que filosofar ya, que no nada más se reduce a eso, sino a una acción que tiene, vamos a llamarle resultados, ¿no? La de administrar en lo público y en lo privado, de forma, Sí. ajá. Lo que sí no es filosofía, ajá,
es conocer todos los conocimientos y todas las artes, ¿no? Eso sí no lo es. Ni tampoco comer, ni hacer gimnasia, ni dormir. No, fíjate que ahí eso sí lo anoté, pero yo veo más que todo una actitud de una persona, ¿no? Que no le interesa la filosofía porque precisamente duerme, come, trabaja y gasta. Eso en las palabras que las puse. Y estoy de acuerdo contigo. Sí, porque sí tiene que aclarar esa parte, porque también, bueno, yo lo entendí así de que al hacer filosofía, que no es aprender de todo y saber de todo, y como inmediatamente después de cuando dijeron, eh, hacer filosofía es aprender todos los días una cosa, entonces, y lo en contraste con esta persona que nada más entrena, come y duerme, eh, yo creo que también está diciendo, eh, hay otras cosas importantes en la vida que no solamente es estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué cosas son importantes que no es estar aprendiendo todo el tiempo, pero que te ayudan a conocerte a ti mismo, ¿no? Bueno, tal vez es, por ejemplo, el viajar, el tener una plática con un desconocido, el experimentar algo, el sentir dolor, el sentir alegría, o sea, el tener experiencias, ¿no? El vivir. El simple hecho de existir y caminar y pensar, también a lo mejor se refiere a que también eso es construirte, ¿no? Conocerte a ti mismo, hacer filosofía, ¿no? ¿Cómo aprendes a que algo te daña? Pues viviéndolo. O viendo a alguien que lo vivió, que Acá es de platicando con alguien, ¿no? Compartiendo esa experiencia. Entonces, no es estar aprendiendo todo el tiempo unas cosas diferentes y seguir aprendiendo cosas diferentes todo el tiempo, ni sino que es a verse. lo mejor es tener experiencias diferentes. Sí, y ve, la filosofía, lo que entiendo ahorita, es en comunión, es dentro de la sociedad. ¿Cómo vas a conocer a tu prójimo? Conviviendo con él, justo lo que acabas de decir, viajando, hablando con un desconocido. Y es por eso que Sócrates hablaba prácticamente con todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es hacerlo? O sea, por lo menos hasta ahorita lo que he entendido para la filosofía socrática platónica tiene que ver con la interacción con el otro. No puede ser aislada. No, No puede ser aislada. ¿Por qué? Pues porque no estás conociendo al otro. Conocerte a ti mismo también significa ir a correr. O sea, yo ya tengo una impresión, como hace rato dijo Jorge, de algo, ¿no? Entonces me acerco con el otro y lo compruebo. A ver, voy a ver si esa impresión se acerca o no a lo que yo creí. El otro, el otro uno, el otro primero, le va a dar una retroalimentación y él va a calibrar. Ah, sí, no. Pues bien, el otro segundo le va a hacer lo mismo de tal forma que al poco rato va a consolidar esa impresión, ¿no? La va a aclarar, la va a robustecer, la va a fortalecer, pero no la puedes hacer, por lo menos desde esta filosofía socrática platónica, solo. Más adelante no sé, pero solo no la puedes hacer. Y algo que me llamó mucho la atención es cierto, que voy a añadir aquí, es cierto que el filósofo no tiene que conocer todo, ni de todas las artes, porque hay dos cosas. Primero, está limitado el tiempo, no puede conocer todo, y está limitado o más bien está superado por cualquier especialista. Entonces, no, pero eso no quiere decir que uno no aprenda y lea, porque justamente cuando llega casi al final, le dice que un filósofo se vuelve un administrador de su casa, ese se puede volver en un administrador público y ese puede llegar a ser rey. Pero cuando eres rey, si viene una persona, un especialista, por ejemplo, un arquitecto, o si viene un gramático, que son especialistas en su arte, el rey debe de tener la capacidad para dialogar con ellos. Entonces, no te dice, no conozco, o sea, no te está diciendo, no es que no conozcas todo, sino va a llegar el momento que si te has conocido a tú mismo, ya has
te has elevado, ajá, a una administración buena de tu casa de forma pública hasta llegarte a convertir en rey, al final vas a necesitar dialogar con el otro en el idioma, en su lenguaje. Por lo tanto, sí tienes que conocer. Hace un círculo, ¿no? O sea, dice, no es filósofo, pero lo necesitas. O sea, no tienes que conocer todo, ni es el objetivo de la filosofía, ni es filosofía, pero tienes que conocerla para poderte comunicar con los especialistas. George, ya no te escuchamos. No, sí, estoy inmerso en el diálogo. A mí está pequeño, pero sí me encantó, porque aparte se me hace muy útil. Sí, está bueno, la verdad. No, pues A mí sí me gustó. Sí, a mí también me encantó. Imagínate a esas personas que te dicen, no, tienes que leer. O sea, para ser filósofo, te tienes que leer 52 libros a la semana, ¿no? Al año, perdón. Ajá. Que tienes que leerte a Deleuze, a Gramsci, a todo un montón si no eres filósofo. Pues ya vemos que esto nos alivia un poco, ¿no? Por lo menos a mí, el soy académico. Totalmente. Y bueno, son definiciones que si bien no está seguro que las haya escrito o Platón, pero sí vemos una consistencia por lo menos en los conceptos, ¿no? ¿Qué conceptos? Conceptos de justicia, conceptos de conocerse o situaciones de conocerse a sí mismo. Sigue contestándole a Protágoras. Protágoras lanzó una pregunta, si era posible enseñar a los otros y hacerlos mejores, que es una de las preguntas que le hace, ¿no? Cuando lleva a Hipócrates, le dice, ¿qué va a aprender Hipócrates? Y Protágoras le contesta, si está conmigo se va a hacer mejor. Entonces aquí también viene el concepto de mejor. Sí. Entonces digo, a lo mejor no es de Platón, ni tiene que ver tanto con Sócrates, aquí lo pone como ya, pero tiene los conceptos. O sea, no por nada está considerado hasta nuestros tiempos, como dijo Arturo, ha pasado la prueba del tiempo y otras que no conocemos, ¿no? Y también Alcibiades, ¿no? Le dijo de que solo con él se podía hacer mejor. Solo con eso puede ser que está diciendo, solo conmigo te puedes hacer, pero con una condición de que se va a manifestar una deidad que está dentro de mí, ¿no? Que inclusive esa deidad fue mi tutor fue Pericles, y solo a través de mí yo como tutor se va a manifestar mi tutor a través de mí. Ok, sí. Sí, entonces Sócrates se cree que se conoce a sí mismo, ¿ya? O sea, a lo mejor sí, ¿no? Pero... No, es que, ¿sabes qué? Es un continuo. Ya. Es un continuo. Por lo menos yo lo entiendo así. Porque ve cómo cerró el círculo que te mencionaba. Es decir, ¿sabes qué? La filosofía no es conocer todo. Está muy lejos de conocer todo y todas las artes. Pero si llegas a conocerte a ti mismo de tal forma que te gobiernes a ti, o te administres bien tú, administres tu hogar, en lo privado administres tu hogar, en lo público administres las cosas públicas, hasta llegar a ser rey, en ese momento vas a necesitar de todas las otras artes para poder dialogar con los otros. O sea, te está diciendo, aún así, para poderte llegar te vas a tener que estar conociendo a ti mismo siempre. Si no, ¿cómo vas a poder dialogar con los otros? Sí, no, totalmente. Entonces no se ha llegado a conocer a sí mismo, pero sabe que por ahí va el camino, a ver si lo encuentra, a ver si Dios quiere. A mí sí me encanta, cada día me emociono más. La verdad que tengo ya ganas de volver a leer otra vez el Protágoras y Alcibiades, pero no, vamos a continuar con la siguiente lectura. Es que yo sí lo estoy amarrando y voy sintiendo así, quiero más. Sí. El Protágoras está muy bueno también. Sí. Y fíjate que ahora que estoy leyendo esto, le estoy dando
un entendimiento más a la discusión que tuvo Protágoras. Como que voy entendiendo más la importancia de esa discusión y la importancia de estos textos. O sea, finalmente es ese juego que te estoy mencionando, ¿no? Ese círculo. Pues para mí son todas las anotaciones que tengo sobre este texto. No sé si quieren añadir alguna otra. No, yo también son todos mis comentarios. Sí, igual. Sí, bueno, pues agradecemos mucho a los que hayan llegado hasta aquí, si llegaron. Pues nos estamos viendo para la próxima con la siguiente lectura. Muchas gracias, excelente noche. Nos vemos.